El tema de cielos oscuros y silenciosos es un tema no solamente apasionante, sino es uno de los temas punteros en este momento en todo el ámbito de quienes trabajamos con los temas relativos al derecho del espacio ultraterrestre. Es realmente un tema que no podía faltar en este curso. Afortunadamente hemos logrado una mesa, como veis, muy compleja, muy amplia, en donde están los mayores representantes sobre estos temas. En primer lugar tenemos a José Manuel Ramírez Arrazola, licenciado en Derecho, alumno mío de los buenos durante muchos años en Jaén, diplomático de carrera, ha tenido puestos en Malta, Polonia, México, Irán y actualmente es consejero de misión permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Viena. Es un representante, además, de la Reper española en Ecopúos y pues es un punto de inflexión en estos temas fundamental. José Manuel, gracias por estar con nosotros. A continuación, María del Carmen Muñoz Rodríguez, aquí a mi izquierda, también discípula, una satisfacción poder tener buenos discípulos que continúen la línea, que es profesora titular de la Universidad de Jaén, directora de la Cátedra Astro Andalus de Estudios Aeroespaciales y Astronómicos de la Universidad de Jaén también, miembro del Board del European Center Space Law, que aquí tenemos a su presidente, Sergio Marchisio, que está con nosotros, y también es directora lo que se llama de la Comisión Gestora del CEDE, que ahora justamente estamos sacando adelante. Y ya entre sus aspectos, digamos, profesionales, es directora del National Point of Contact, del Punto Nacional de Contacto del RELACA Espacio para España y Europa. Aquí, entonces, Carmen, bienvenida. Luego tenemos a Antonia María Varela Pérez, con nosotros aquí, astrofísica, ingeniera, senior del Instituto de Astrofísica de Canarias, directora del Museo de Ciencia y el Cosmos de Tenerife y directora gerente de la Fundación Starlight. Gracias también por estar presente con nosotros. Luego otro discípulo también y amigo, que es José Jiménez Garrido, que es importante para nosotros, para Carmen y para mí, porque es la empresa que ha subvencionado la creación de la cátedra Astro Andalus en la Universidad de Jaén. Licenciado en Ciencias Ambientales, también por la Universidad de Jaén, y de Cergy Pontoise de Francia, máster en Dirección y Administración de Empresas a nivel ejecutivo, experto en estrategia y operaciones empresariales en la Universidad de Nebrija y actualmente dirige 2 empresas, 3 ya, dedicadas a la consultoría técnica, turismo y divulgación científica, como son Astro Andalus, Sociedad Limitada, consultora y agencia de viajes astronómicos, y Planetarium Go, sociedad anónima, gestión de planetarios portátiles, de lo cual él nos va a hablar hoy puntualmente en su presentación, y miembro de la Cátedra Universitaria Astro Andalus de Estudios Aeroespaciales y Astronómicos. Y luego, finalmente, tenemos también con nosotros a una antigua conocida nuestra, Casiana Muñoz, que es doctora en Ciencias Físicas, ocupa el cargo de directora de proyectos del Instituto de Astrofísica de Canarias, con una carrera profesional que se divide entre el estudio de la formación y evolución de las galaxias y la caracterización de la atmósfera para la observación. Ha creado y lidera el grupo de caracterización de los observatorios del IAC, desde el que se han diseñado equipos, desarrollado algoritmos, publicado numerosos trabajos que han contribuido a dar visibilidad y situar entre los mejores a los observatorios de Canarias. Y ella se encuentra justamente aquí con nosotros. Y desde diciembre de 2018 hasta el junio de 2024 ocupa la subdirección del IAC. Numerosos premios, la bandera de Andalucía, ha trabajado en la Universidad
de La Laguna sobre temas relacionados con el Instituto de la Mujer y trabajos además muy interesantes que me comentaba justamente sobre temas de género y espacio. Vuelvo al Copúos, que en definitiva lo he escrito en muchas ocasiones y para mí es un centro de operaciones fundamental. Copúos realmente es el punto de inflexión en el cual tenemos la posibilidad, todos los que trabajamos en temas espaciales, de poder levantar la voz y hablar sobre temas relacionados con el derecho del espacio. Tenemos además la satisfacción de que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos está presidida por nuestro amigo Santiago Ripoll Carulla, aquí presente, entre nosotros, director además de este curso, y bueno, viejo y gran amigo mío y de todos nosotros, obviamente. Entonces, ¿qué quería decir? Pues que en la otra subcomisión, que es la de Asuntos Científicos Técnicos, no en la de Asuntos Jurídicos, ya en un informe que se plantea por el grupo de trabajo bajo la presidencia de Chauhan, de India, se consideró en su momento, en los puntos 6º y 7º, abrir un programa que se titularía Cielos oscuros y silenciosos para la astronomía y las grandes constelaciones. 2 puntos, abordar los problemas y los retos emergentes. Y proponer a la subcomisión, desde ese grupo de trabajo, que se encargara del tema. Luego, la Subcomisión de Asuntos Técnicos, Científicos y Técnicos se hace eco de esta necesidad y en su informe correspondiente al 61 periodo de sesiones celebrado en Viena de enero-febrero de 2024, bajo la presidencia de Botesauttu de Rumanía, se recoge en el punto 15 un programa provisional para la siguiente sesión del 62 periodo de sesiones en el 2025. Esto es importante, es decir, que se está continuando para el 2025 para abordar el tema cielos oscuros y silenciosos, astronomía y grandes constelaciones, problemas emergentes, etcétera, etcétera, y que se plantea en los ítems 257 y 258, cosa que es importante porque se registra la importancia y el interés por esto. Y se genera una especie como de efecto dominó para que en el 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 se siga deliberando sobre los temas relacionados con los cielos oscuros y silenciosos. Y por eso quería citar a Copúos, porque además tenemos una especie de especial cariño por esta organización de Naciones Unidas que algún día, aprovecho para soltarlo, yo espero que tengamos una Organización Internacional del Espacio. Deberíamos ir caminando, sin prisa, pero sin pausa, y a mi entender, Copúos podría ser el núcleo a partir del cual, en su momento, la política y la diplomacia son muy complicadas, pero en su momento pudiéramos sacar una Organización Internacional del Espacio que se está reclamando por parte de la comunidad internacional. Cuando yo era representante de la COMEST, de la UNESCO, hace 1000 años de esto, en la época de Federico Mayor Zaragoza, que me nombró encargado de la Comisión de Ética para el Espacio Ultraterrestre, allí planteamos en Copúos, y figuran las actas de Copúos, la creación no solamente de una ética del espacio y lo que llamaba Alain Pompidou una cultura del espacio, que a mí me pareció muy importante, esta idea de la cultura del espacio que planteó Alain Pompidou en aquellos años en la UNESCO, con los que yo trabajaba, con ellos. Y planteamos en Copúos la posibilidad de crear una Organización Internacional del Espacio, yo lo dije. Y entonces lo curioso fue que Estados Unidos y la URSS de la época, bueno, el asunto de la Federación Rusa se opusieron y yo les dije, pero señores, si Gorbachov fue el primero que planteó la posibilidad de crear una Organización Internacional del Espacio y luego fue seguida por los franceses, por Simone Courtex, no sé si la recordáis, otra pionera en estos temas, Simone Courtex, que era una profesora francesa con la que también trabajé mucho tiempo, y ella plantea la posibilidad de crear esta organización. Y en cambio, y esto es importante destacarlo, tuve el apoyo
de todos o casi todos los países latinoamericanos y algunos europeos. Frente a la oposición de Estados Unidos y de Rusia, yo después en pasillos a los rusos les dije, pero bueno, vamos a ver, pero si ustedes dicen, pero eso era Gorbachev, eso era otra cosa. Pero bueno, ahí estábamos y desde ese año, ya a más de 30, sigo machacando, publico sobre la idea de crear una Organización Internacional del Espacio. Así que espero vuestro apoyo en esa línea y en esas lides. En primer lugar, le damos la palabra a nuestro diplomático, José Manuel Ramírez Arrazola. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado y también quisiera aprovechar la ocasión para mostrar mi admiración hacia los miembros de la mesa. Son grandes profesionales con los que he compartido muchas cosas antes, con los que he trabajado, con los que he aprendido y con los que espero seguir aprendiendo. Desde mi punto de vista vivimos tiempos muy diversos. Deseamos someter el espacio exterior y colonizarlo y al mismo tiempo queremos también conservar la belleza prístina y original para las generaciones futuras y las presentes. Hoy en día la realidad humana es más espacial que nunca, las tecnologías espaciales se han vuelto insustituibles para la vida en la Tierra y prestan una variedad de servicios que favorecen tanto el crecimiento económico como el cumplimiento de los ODS. Somos una generación espacial, los sueños científicos y técnicos se están haciendo realidad y pueden permitir la explotación a gran escala de los recursos espaciales, ya sean tangibles o intangibles, en un plazo mucho menor del que pensamos. Pero somos también una generación de artistas, de naturalistas, de científicos, que apreciamos la belleza y que, al igual que generaciones pasadas, miramos al cosmos buscando inspiración y para que nos revele sus secretos. Estas tendencias, que pueden parecer opuestas, sin embargo, se unen en una iniciativa que España y Chile están liderando en el seno de Copúos y que lleva por nombre Cielos Oscuros y Silenciosos, un nombre tan poético como ese, dentro de Copúos, que, como bien ha dicho el profesor, es el único foro multilateral bajo la égida de Naciones Unidas en el que se pueden abordar de forma transversal y comprensiva todos los aspectos científicos, técnicos y jurídicos relativos al uso pacífico del espacio. La iniciativa de Cielos Oscuros y Silenciosos que lidera España tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, proteger la astronomía terrestre y, en segundo lugar, garantizar la sostenibilidad de las actividades espaciales. La iniciativa es también un gran ejemplo de diplomacia científica. Los debates que se han producido en el seno de Copúos han estado alentados por las conclusiones científicas y técnicas de dos grandes congresos internacionales que se celebraron precisamente aquí en estas islas, con lo cual yo creo que es aún más importante que estas jornadas tengan lugar en Tenerife. En estas dos reuniones, expertos de todo el mundo, ya fueran juristas, científicos, astrónomos, se reunieron para estudiar cómo mitigar y reducir el impacto que la acción del hombre tiene en la observación del cielo, en la astronomía terrestre. Estas dos reuniones tuvieron lugar en los años 2020 y 2021 y fueron organizados por el Instituto Astrofísico de Canarias y por la UNOSA, que es la secretaría que sirve a Copúos. Estas conclusiones de estos congresos permitieron que se produjera un debate político y diplomático en Copúos encaminado a la creación de una serie de buenas prácticas para mitigar los efectos de las constelaciones en la órbita baja, y así se hizo durante el 60º periodo de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en febrero de 2023. Sin embargo, España, Chile y un número creciente de delegaciones entendimos que ese debate no había sido suficiente y que lo que teníamos que crear era un punto permanente en la agenda de Copúos, algo que solo se consiguió, como bien ha explicado ya el profesor, en febrero de 2024, y el título del punto de agenda es Cielos Oscuros y Silenciosos, Astronomía y Grandes Constelaciones de Satélites, abordar los problemas y los retos emergentes. El punto va a estar en la agenda durante un periodo de 5 años. Quiero señalar que el camino no ha sido fácil y que ha supuesto intensas consultas diplomáticas, tanto formales como informales, y también ha revestido largos debates durante las sesiones plenarias de Copúos y sus dos subcomisiones, y lo hemos hecho precisamente para acomodar los intereses de todas las partes, especialmente las de 3 delegaciones
que de alguna u otra forma se opusieron a este punto de agenda, abusando de la regla del consenso, que es la que prima en COPUOS, y convirtiéndola prácticamente casi en un derecho de veto en la que no había voluntad de cooperar. Sin embargo, los buenos oficios, y debo insistir que fueron los buenos oficios de España y de Chile los que consiguieron desbloquear el acuerdo y que hoy tengamos este punto específico de la agenda. Sin embargo, es verdad que la agenda de COPUOS viene muy apretada, hay muchos puntos que discutir y no estamos satisfechos simplemente con que exista un punto de la agenda, sino que queremos que los debates en COPUOS sean los más fructíferos posible. Y para ello lo que hemos hecho ha sido crear un grupo de amigos de los cielos oscuros y silenciosos, cuyo documento fundacional también se redactó en esta isla de La Palma. El grupo, como no podría ser de otra forma y teniendo en cuenta que trabajamos en el ámbito de la diplomacia científica, se estructura en dos niveles. Un focus group, que está integrado por expertos, juristas, astrónomos, y un steering committee o comité permanente que está integrado por diplomáticos. Muchas veces se dice, y es cierto, que los organismos de Naciones Unidas que tienen su sede en Viena son organismos de carácter esencialmente técnico, y esto es verdad. Tenemos que tener expertos en las materias que nos asesoren sobre los distintos puntos. Pero lo que no podemos olvidar tampoco es que los organismos de Naciones Unidas en Viena son organismos esencialmente políticos. Sus miembros son Estados y cada uno de ellos defiende sus intereses nacionales utilizando, eso sí, argumentos de carácter científico y técnico. La idea de este grupo de trabajo es que diplomáticos y científicos vamos a trabajar de la mano para introducir y compartir buenas prácticas que mitiguen los efectos de las constelaciones de satélite y reforzar la protección de la astronomía y la sostenibilidad de las actividades espaciales. En este punto quisiera señalar muy brevemente ya que la Secretaría del grupo la ejerce el Centro para la Protección de los Cielos Oscuros y Silenciosos de la Unión Astronómica Internacional, que viene prestando un servicio y una labor que es impagable y que nos permite ya tener nuestras primeras reuniones de cara a la próxima sesión de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. Y quisiera finalmente hacer un llamado a todos ustedes para que si tienen algún tipo de ascendencia en su gobierno, les pidan por favor que se sumen a esta iniciativa de Cielo Oscuro y Silencioso, que es, sin lugar a dudas, yo creo, la iniciativa más noble, la causa más justa que hoy en día se defiende en el seno de COPUOS. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Olvidaba decir que la relatora especial de esta mesa es Eve Romero Talavera, que es además miembro de RELACA, es directora del Punto Nacional de Contacto de RELACA en Paraguay y es miembro y asesora jurídica de la Agencia Paraguaya del Espacio. Bueno, a continuación le damos la palabra a Mari Carmen Muñoz Rodríguez. Muchas gracias, profesor Farabiñán. Y gracias, por supuesto, a quienes han organizado este evento, fruto siempre de un enorme esfuerzo, de una incansable energía, y tanto me consta desde el Instituto como de todos los colaboradores aquí en el terreno, así como la Escuela Politécnica de Ingeniería Aeroespacial desde Madrid y la Facultad de Derecho de aquí, la Universidad de La Laguna. Digamos, como profesora de Derecho Internacional Público, profesora de Derecho de la Unión Europea, evidentemente no tengo que explicar el interés que supone este tema, ha sido puesto de manifiesto muy bien por el coordinador, ¿no? La preservación de estos cielos oscuros y silenciosos como algo que es de interés, podríamos decir, de la humanidad, ¿no? De la humanidad en su conjunto. Y lo que me gustaría quizá es tener en cuenta, como digo, desde esa perspectiva internacional y europea, que es lo que es habitualmente mi trabajo, aparte desde luego del interés por el derecho del espacio, es la idea de la contaminación lumínica como una de esas amenazas a la preservación de los cielos oscuros y silenciosos, ¿no? La contaminación lumínica no es una idea realmente nueva, es una idea que ya está ahí larvándose en los distintos planos de la sociedad civil, de la comunidad científica, en los foros de decisión, de discusión a todos los niveles, ¿no? No es por tanto una idea nueva, pero sí hay por tanto una
bastante generalizada conciencia de que esa contaminación lumínica es por tanto, una de las amenazas a esta preservación de cielo oscuro y silencioso. Es verdad que el tema de los cielos oscuros y silenciosos nosotros lo podemos estudiar, digamos, desde el plano tierra o nos podemos ir al espacio, ¿no? Y quizá, pues efectivamente, tendremos que hacer un análisis completo, ¿no?, integral de todo. Evidentemente no hay tiempo para ello, ¿no?, pero podríamos sí poner sobre la mesa algunas de estas ideas. Posiblemente la idea más sencilla y más compartida es aceptar efectivamente que la contaminación lumínica en tierra supone efectivamente tal amenaza. Si nosotros nos movemos por los niveles tanto nacionales, ¿no?, de lo que se mueve en el contexto nacional, como en el contexto regional, sobre todo, por ejemplo, si nos fijamos a nivel de la Unión Europea, como internacional, nosotros vemos que esa idea ya está ahí, ¿no? Está con una generalizada y compartida. De hecho, hay la expresión ALAN, el acrónimo ALAN, Artificial Light at Night, la luz artificial de noche, empieza, digamos, a utilizarse, ¿no?, y a conocerse justamente para identificar claramente esa cuestión y asociarla inmediatamente con otro concepto, ¿no?, un contaminador ambiental, ¿no? Es algo que perturba, que contamina, que interfiere en el medio ambiente. Entonces, esta idea que está aquí detrás y que, por tanto, al ser considerada como contaminador, un factor de contaminación, pues inmediatamente se refleja con el riesgo que entonces supone para la biodiversidad, para la salud humana, para el cambio climático o incluso para el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa idea que, como digo, la empezamos a compartir y que es la idea que da pie a todo lo que ha sido adoptado o puede venir, esperemos, en un futuro cada vez más reforzado. Si nos fijamos a nivel nacional, no sé si quizá en esta mesa, quizá haya representantes que van a un poquito más a hablar de lo que se hace en España o lo que se hace, por ejemplo, en un espacio geográfico como estamos, en las Islas Canarias, y desde luego en este sentido, y ya mi colega José Manuel lo ha dicho, ¿no?, que España en esto, podríamos decir que es un país que ya ha hecho sus propios méritos, ¿no? Que en otros ámbitos igual, ¿no?, a veces vamos un poquito a la vanguardia o estamos contribuyendo de manera más significativa y, bueno, quizá después se pueda hablar de estas cuestiones en la mesa. Para mí, como digo, profesora de Derecho de la Unión Europea, me interesa mucho lo que se ha movido a nivel regional, ¿no? Y en este sentido, la Unión Europea tenemos que decir que como proceso de integración que ha terminado trayéndose el medio ambiente hacia sí, lo ha incorporado dentro de los ámbitos competenciales y, de hecho, ya lo hacen en sus tratados, ¿no?, como un objetivo general de la agenda, la protección del medio ambiente, así como de un objetivo transversal que tiene que estar en todas las políticas de la Unión Europea. Bueno, pues podemos decir que en este sentido, gracias a parte de la legislación europea, incluso jurisprudencia sobre casos reales, así como inversión en programas científicos o en otro tipo de ayudas, va, digamos, calando esta idea de poder considerar que efectivamente la contaminación lumínica interfiere, pues, en la biodiversidad, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, la legislación que permite todo el desarrollo de la red Natura, ¿no? Entonces, ahí ya se ha reconocido que esta contaminación afecta, ¿no?, afecta a las especies. Tenemos hasta jurisprudencia europea, en ese caso que todo el mundo siempre cita, la Comisión contra Grecia, en este caso afectando esa luz urbana a la vida de unas especies que, digamos, merecían la protección y, por tanto, señalar que el Estado no ha cumplido, digamos, su parte en cuanto a sus obligaciones europeas. Entonces, el que se pueda mover o incluso a nivel internacional a partir del Programa Medioambiental de Naciones Unidas, es decir, poco a poco se va asentando una idea de que en tierra, efectivamente, esta contaminación lumínica hay que considerarla como tal y hay que tratar de hacerla erradicar o mitigar. Entonces, a nivel regional, y yo creo que la Unión Europea es un buen ejemplo en esto, se están evidenciando instrumentos que pueden terminar llevando en cuanto efectivamente esa contaminación lumínica
más allá del objetivo, o digamos, como se está enfocando, al final, si la mitigamos, estaremos protegiendo también nuestro cielo oscuro y silencioso. Es decir, es una manera un poco indirecta de ir llegando, pero podemos llegar. Y ahí, como digo, a nivel regional tenemos unas interesantes vías. Todo esto, y ya lo ha dicho mi compañero, yo lo considero siempre muy importante, es que a veces esto además no es responsabilidad solo de gobiernos o instituciones, digamos, decisorias, da igual el nivel que sea, es que ahí la sociedad, tanto la sociedad científica como la sociedad civil, ¿no? Aquí tenemos representantes del Instituto Astrofísico, de la Fundación Starlight o incluso del mundo de la empresa, una empresa como Astroandaluz, que también persigue, es decir, del campo de la empresa también podemos perseguir estas cuestiones. Entonces, ahí está claro que tenemos que armar una corriente que vaya armando los instrumentos, porque al menos podremos, quizás sea más factible ganar esa batalla en tierra, que a su vez contribuirá a los cielos oscuros y silenciosos. Pero evidentemente, si miramos hacia el exterior, hacia ese espacio exterior, efectivamente la contaminación lumínica o parte del debate y cómo afecta a los espacios, a los cielos oscuros y silenciosos, claro, se ha puesto de manifiesto también en este otro plano, ¿no? El espacio ultraterrestre, sobre todo quizá con ese fenómeno, que yo creo que es lo que ha hecho arder, ¿no? Digamos, prender el debate de las grandes constelaciones, ¿no? Las llamadas mega o quizá de forma más realista las large, ¿no? Es decir, grandes constelaciones que están ya puestas sobre la mesa, sobre todo a iniciativa privada, porque las hay públicas, y todo el sistema Galileo, GPS, pero evidentemente no parecen tener estas las dimensiones de los planes privados que hay ahora mismo por ciertas empresas, ¿no? Que no tienen los proyectos conseguidos, pero todo apunta a que irá que sí. Entonces, ahí tenemos efectivamente otro campo de batalla, ya más desde el derecho internacional, donde COPUOS, por ejemplo, va a ser un foro importante para ver cómo podemos dar y en donde probablemente se va a discutir, pues, cómo no, porque ya ha sido puesto de manifiesto, qué ocurre si la normativa que tenemos ahora en el espacio, el tratado, por ejemplo, del 67, si nos permite, en esa idea de, nos permite tener las armas, voy concluyendo, tener las armas, ¿no? Por ejemplo, ese artículo 9, del cual además aquí tenemos un especialista, el profesor Marquisio, cómo aplicar el artículo 9, o podemos valernos de los documentos ahora que trabajan por la sostenibilidad en el espacio. Es decir, podemos utilizar lo que tenemos, habría que cambiarlo, habría que reforzarlo, pues seguramente tenemos ahí unos importantes debates que la comunidad, en este caso internacional, porque como también bien ha dicho mi colega, lo que afecta al espacio exterior, claro, no lo podemos hablar desde un municipio, ¿no? La idea es que aunque hay acciones, o de nuevo los tres niveles, nacional, regional e internacional, es un asunto que concierne a la humanidad y, por tanto, las instituciones más globales, en este caso Naciones Unidas, probablemente acompañada de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, puedan en este sentido hacer. Y, para terminar, como digo, hay otras vías que se han mencionado. Hay, por ejemplo, un informe que a este respecto ha elaborado el ISL, ¿no? El Instituto Internacional para el Derecho Espacial. Uno de sus ponentes creo que va a ser comunicante a posteriori, quizá refiere un poquito más a este documento. Pues también señala efectivamente otros caminos, como pensar en ese derecho, forjar un derecho humano de carácter cultural, ¿no? Una protección del patrimonio cultural o el patrimonio natural que suponen los cielos. Es decir, jurídicamente tenemos un importantísimo reto al que, como digo, desde los tres niveles, quizá más fácil en tierra que lo que esté por venir en el espacio exterior, pero que evidentemente necesitamos que juristas y otros saberes nos acompañen en esta lucha que se avecina muy interesante, sobre todo porque la presión de algunos intereses económicos van a chocar probablemente y habrá que buscar una manera de conciliar y equilibrar. Antonia María Valera Pérez, aquí presente, tienes la palabra. Antonia, enciende. Sí, ahí está. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias a los organizadores, también Juan Manuel, por darme esta oportunidad de estar en esta mesa con estos destacados, ilustres ponentes, algunos, como he dicho, maestros, como casi Ana Muñoz, que ha sido no solo mi directora de tesis en Extra Galaxias, pero también maestra mía en el campo de la caracterización y de la protección del cielo, ¿no?
Para mí es un honor estar sentada aquí y yo creo que cuando me enteré de este congreso, a mí una cosa que me llamaba la atención es precisamente que hablemos de jurisdicción, que hablemos de legislación y me parecía que había un apartado muy pequeño respecto a lo que tenemos que legislar y proteger. Por eso agradezco muchísimo y me parece encomiable que haya una mesa redonda donde se pueda debatir, se pueda plantear qué es lo que tenemos que legislar y por qué tenemos que legislarlo, ¿no? Es verdad que, en primer lugar, si bien Casiana Muñoz va a hablar cómo hemos resuelto en Canarias o cómo estamos intentando resolver algunos de esos problemas y grandes amenazas que tenemos al cielo nocturno, por eso no voy a adentrar, de todos es sabido, hemos hablado de un tema como la luz artificial en la noche, no hay conciencia social de que es un agente contaminante. Canarias desde hace siglos sabemos que es excepcional para la astronomía. Todas las bondades de Canarias por cuestiones de altitud geográficas o climatológicas se verían absolutamente mermadas por la amenazante contaminación lumínica. Ya Casiana contará qué medidas se han ido tomando en nuestra tierra, que además han sido proyectadas en otras comunidades autónomas y en otros países, pero yo voy a plantearlo desde la perspectiva de la sostenibilidad. Un aspecto importantísimo es que de nada nos sirven las legislaciones, y ustedes lo saben, si no hay conciencia social. Precisamente hay una ley de la que hablarán después, sobre la ley del cielo de Canarias, y ya también otros países que la están intentando implementar. Sin embargo, veíamos que algunos alcaldes, alcaldesas, algunas municipalidades entendían que era una amenaza y como suponía un ahorro económico, por tanto, vamos a aplicarlo. Pero, desde luego, mientras la sociedad no te vote porque considera que estás apagando las luces, no está entendiendo que estás incluso iluminando de una forma más responsable, más innovadora, más inteligente, vamos a encontrarnos con que más luces son más votos. Y eso es un problema real. Entonces, la estrategia, y creo que fue brillante por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias, es lanzar un congreso internacional que se celebró en el año 2007 en la isla de La Palma, que no podía ser otra, donde convocó a entidades como UNESCO, Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, numerosas comisiones de Naciones Unidas, de especies migratorias, Convención Ramsar y otras muchas, más de 100 instituciones de más de 20 países se dieron cita en esta maravillosa isla para redactar y firmar el primer manifiesto en defensa del cielo y el derecho a la luz de las estrellas. Por primera vez, UNESCO también reconoce en su primer artículo que el cielo es un derecho inalienable de la humanidad, equiparable a cualquier derecho social o medioambiental, dada su repercusión en la biodiversidad y en el progreso de los pueblos. Sabemos que en la astronomía es el origen de la ciencia en muchas culturas y ha sido la brújula para los navegantes, ha sido también el calendario para los agricultores, forma parte de nuestra historia. Recuperar el cielo es recuperar nuestras raíces, no lo olvidemos, que es nuestra cultura. Lo primero que se demostraba y se hablaba y se alertaba es que esa contaminación lumínica y otras amenazas como han ido surgiendo posteriormente al cielo no solo afecta a la ciencia, que fuimos los primeros activistas porque nos quedamos sin nómina, evidentemente nos quedamos sin cielo, pero también era importante protegerlo por el medio ambiente. Les aseguro, yo he estado en una comisión de la calidad del aire y cambio climático, del Observatorio del Cambio Climático de Canarias, del Gobierno de Canarias, y era la loca que decía que ¿por qué tenía que ver la contaminación atmosférica con la contaminación lumínica? Es verdad que hay una relación ya directa. Afortunadamente tenemos de las últimas décadas muchos datos científicos que avalan aquello que predecíamos. El 18% del consumo global de energía es en alumbrado exterior, según el proyecto de Naciones Unidas de Medio Ambiente y el Instituto de Ahorro Energético, creciendo a un 27% en 2040. Eso, si lo traducimos en una tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, son 1.473 millones de toneladas de dióxido de carbono. En los proyectos que hacemos desde Starlight, que es la entidad sin ánimo de lucro que se crea para gestionar la declaración de La Palma, llegamos a ahorrar el 80% de energía, iluminando incluso mejor. No solo para el medio ambiente, sino que la contaminación lumínica altera hábitat, especies y ecosistemas. ¿Quiénes salen de noche? Bueno, los jóvenes, nosotros también cuando podemos, los astrónomos evidentemente, pero sobre todo muchas especies nocturnas como los búhos, las lechuzas, aves, aquí la cenicienta, la pardela cenicienta, petreles, pero también mamíferos, anfibios, tortugas, que están viendo alterar sus hábitats, sus ecosistemas. Eso también altera el clima. Por otra parte, el patrimonio cultural ligado al cielo.
la cultura megalítica, paleontológica, las pinturas rupestres. Fíjense, Canarias, la cultura viene ahorita, aquí en el Teide, una montaña sagrada, y en muchos territorios y comunidades indígenas. Y, cómo no, otro aspecto importantísimo, también la salud, porque hay que buscar el argumentario más apropiado a cada segmento y colectivo. Y porque no solo podemos hablar de ciencia, según con quién hablemos, tenemos que plantear lo que más nos preocupa. Y hay, pues, evidentemente somos una especie que hemos nacido en un planeta con día y noche, con unos ciclos circadianos que si se alteran por el exceso de alumbrado de luz, pues se producen, como saben, afecta al hipotálamo, no producimos melatonina y otras muchas deficiencias que producen enfermedades ya diagnosticadas por estudios epidemiológicos con premios Nobel en esta materia sobre su daño en la calidad de vida. Sin ir al aspecto más emocional que supone ese contacto con el cielo, ¿no? Ya voy a la parte fisiológica. Y por último, creo que como favor es también el hecho de que la preservación del cielo, y eso ha sido una iniciativa de la Declaración de La Palma, y es lo que promovemos a nivel no solo Canarias y nacional, sino a nivel mundial, desde la Fundación Starlight, es que en muchos entornos rurales, a veces más empobrecidos económicamente, en riesgo dramático de despoblación, piensen que en España solo el 80% de la población vive en el 20% del territorio. Tenemos una España llena de agujeros negros, pero no astronómicos, sino de despoblación. Pues bien, el turismo de estrella o astroturismo, que nace con el artículo 9 de la Declaración de La Palma, se está convirtiendo en un poderoso motor de desarrollo socioeconómico sostenible local en muchas comunidades en riesgo de despoblación. Eso supone proteger también su cultura, su etnografía, sus raíces. También hablamos del tema de mujeres. Yo también presido aquí una federación de mujeres empresarias, directivas y profesionales de Canarias, y vemos que también el cielo es progreso para muchas mujeres rurales que han encontrado en el cielo una oportunidad sin diversificar su oferta. Todo ello nos ha llevado a tomar muchas iniciativas. Tengo que decir que después de la Declaración de La Palma en 2007, en 2009 hubo la 27ª Asamblea de la Unión Astronómica Internacional en Río de Janeiro. Se aprobó en la resolución B5 esta declaración y a partir de aquí la IAU ha trabajado muchísimo, sobre todo en la división C, en educación, en divulgación, en desarrollo e incluso en la protección del cielo y en astronomía y patrimonio mundial. Por tanto, creo que esa iniciativa que emerge en Canarias para el mundo sería magnífico que de este congreso saliera un pacto de adhesión a esa declaración que sigue estando vigente. Un paso más que hemos querido dar es que no solo el cielo sea un derecho, sino tiene que ser un objetivo de desarrollo sostenible. Acabamos de defender en el Senado de España, porque hemos invitado al Gobierno de España a que lidere esta iniciativa, que nace también de la Fundación Starlight con esta Asociación de Mujeres Rurales, que el cielo debe ser un objetivo de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, aquí tenemos representantes de Naciones Unidas y también les pido y solicito que nos apoyen en este reto, porque no deja de ser un gran desafío. Todos sabemos que Naciones Unidas en 2015 establece 15 objetivos, en 2015 establece 17 objetivos, muchos relacionados con ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, el clima, pero no hay absolutamente nada referido al cielo. Y es porque hemos disociado el cielo del planeta. Es que hablar del espacio es hablar de algo que queda fuera. Y de hecho hablamos del ultraexterior. Pues no, lo que está ocurriendo arriba compete y afecta a lo que ocurre en la Tierra. Por eso estamos promoviendo, ya está registrado, no significa que nos vayan a hacer caso, pero al menos lo hemos registrado. Y tenemos ahora, se está defendiendo en las Cortes Generales de España y en el Senado de España. ¿Cómo se puede apoyar desde los países, aparte de la legislación que se proteja el cielo? Pues miren, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España ya da puntos si tú tienes un sello de calidad, si te preocupas por proteger el cielo. Ya el IDAE, por ejemplo, el Comité de Alumbrado Español, si pides dinero para alumbrar con unas prestaciones que no son las adecuadas, no te da un solo punto ni un solo euro. Pues una manera de que sin incluso leyes hasta que se establezcan y se cierren, porque a veces no llegamos a consenso. Por eso en España todavía tenemos una ley del 2008, no existían ni los LED y esa es la ley que tenemos para regular el cielo. De contaminación lumínica se pueden hacer una idea, ¿no? Por tanto, tenemos que seguir trabajando desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva del desarrollo. También mi querido amigo José Jiménez va a hablar cómo el astroturismo está creciendo, pues según datos de la Organización Mundial de Turismo, más de un 4%, más de un 10% a nivel anual. Para la Fundación Starlight el incremento es más de un 300%. Y ya concluyo, porque ya me va tocando, para decir que
tenemos muchos retos por delante, tenemos muchos desafíos. Creo que la educación, la conciencia social no se puede olvidar cuando estamos hablando de legislación. Y también, por último, pues decir que hemos creado un grupo de turismo científico en la Organización Mundial de Turismo, que por primera vez se habla de ciencia en turismo y de combinar ambas industrias, porque yo creo que eso también nos va a permitir llegar a todas las sociedades, a toda la comunidad, y solo de esa manera podríamos conseguir un cambio pleno y absoluto. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra José Jiménez Garrido. O sea, una empresa de divulgación de turismo científico. ¿Qué cuento yo en un congreso sobre derecho del espacio? Bueno, digamos que lo que voy a hacer es, voy a contar simplemente a qué nos dedicamos y en la última parte, si me permitís la broma, pues bueno, vamos a explicar de qué manera creemos que la regulación de determinados aspectos a nivel normativo afectan el desempeño de nuestro trabajo. Nosotros actualmente estamos ubicados en la ciudad de Jaén, aunque tenemos los 2 puntos verdes implican 2 centros de visitantes que gestionamos en 2 puntos de la península ibérica. Os voy a hablar un poquito de cuáles son nuestras 3 principales líneas de negocio e, insisto, luego al final os contaré cómo nos afectan algunos aspectos desde el punto de vista de constelaciones de satélites, contaminación lumínica. Bueno, ahora os voy contando, ¿vale? Una primera línea que realmente es como comenzó la empresa es de consultoría técnica. Nosotros, pues, actualmente estamos, no lo he dicho, un equipo de 25 personas en la empresa y, bueno, realmente empezamos como una consultora técnica que asesorábamos a ayuntamientos, administraciones, en temas de estudios de mercado, planes de viabilidad de conservación del cielo, infraestructuras. Por ejemplo, un territorio que quiera hacer un observatorio astronómico, pues nos llegan muchos encargos de, oye, pues, qué política de precios tenemos que tener, qué tipo de marketing tenemos que implementar, etcétera, etcétera. Y, bueno, hacemos miradores astronómicos y acabamos de terminar un proyecto muy bonito en el cual hemos estado trabajando muchísimo en Latinoamérica con un proyecto europeo de transferencia de conocimiento. Entonces hemos estado con muchas comunidades rurales, tanto en México como en Perú como en Chile, y ha sido uno de los proyectos más bonitos en los que hemos estado involucrados realmente. Y me sorprende mucho, me hacía mucha gracia ver un cartel reivindicando la puesta en marcha del astroturismo con nuestro logotipo en una plaza en Cusco, ¿no? Entonces, pues, hemos tenido una experiencia muy, muy, muy bonita. Esto es en Chile, por ejemplo, ¿no? Vale, esa es la parte de consultoría técnica, que seguimos muy activos. Paso a hablaros de la parte de turismo, ¿vale? Gestionamos 2 centros de visitantes actualmente. El primero de ellos es Conmolarium, que es un castillo árabe, que, bueno, ya sabéis, voy a hacer un poco de promoción. Jaén es la provincia de Europa con mayor densidad de castillos, porque fue frontera durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Y entonces, pues, cuando se quiso restaurar en la Sierra de Segura, en Cazorla y Segura, pues se decidió dedicarlo a la astronomía. Y dentro, pues, tenemos un museo dedicado a la astronomía andalusí. En la terraza hacemos muchas observaciones diariamente. De hecho, esta mañana me ha llegado, no sé si se enteraron, hubo ayer una tormenta solar muy agresiva y hay fotografías, tenemos fotografías de ayer por la noche de auroras boreales desde esa terraza. Ahora, si queréis, ahí en el coffee break os la enseño porque son impresionantes. ¿Y quién lo iba a decir, no? Bueno, esto es una imagen por dentro. Luego gestionamos, que es como la gran apuesta que tenemos ahora, gestionamos este centro que se llama Galáctica, que está muy cerca está en el límite justo entre Teruel y Valencia. Una infraestructura realmente muy buena en la que acogemos miles de visitantes anualmente y donde tenemos una propuesta de turismo astronómico muy vanguardista. Tenemos dentro un museo, sala de exposiciones, que, por cierto, está más que a vuestra disposición por si en algún momento lo quieren utilizar para cualquier tipo de reunión o evento. Tenemos salón de actos con sala de traducción y, bueno, pues contamos con espacios para hacer también conciertos bajo la estrella, degustación de productos bajo la estrella. Contamos con el mayor telescopio astronómico de uso público de España, un telescopio de 0,8 metros. O sea, por supuesto, hay telescopios muchísimo más grandes, pero dedicado a la investigación. Este 0,8 metros está dedicado exclusivamente al turismo. Y, bueno, pues nos viene mucha gente de muchos lugares simplemente por el telescopio, ¿no? Tenemos una agencia de viajes con la cual organizamos viajes para ver auroras boreales a Noruega. De hecho, tenemos ahora mismo allí 20 clientes. Organizamos como unos 12 viajes al año y movemos varios cientos de personas. Y el siguiente reto incluso que nos estamos planteando es abrir un hotel propio allí en la zona. Eso es como propuesta de futuro que estamos estudiando ahora y haciendo muchos números. Una zona realmente muy bonita.
que nos tiene totalmente enamorados, con, bueno, pues, con un cielo tal. Pero ahora después contaré los problemas a los que nos estamos enfrentando a nivel normativo y cómo nos está afectando, como lo estoy dejando para el final. Y por último, tenemos esta línea que es Planetarium Go, que nosotros muchas veces pensábamos que siempre tratábamos de llevar a la gente desde la ciudad a la naturaleza. Y dijimos, se queda mucha gente fuera. Si nuestra misión es divulgar ciencia, se queda mucha gente fuera de esto, ¿no? Porque mucha gente, no todo el mundo tiene la ocasión de ir al campo a ver la estrella. Entonces desarrollamos una línea de planetarios portátiles que vamos moviendo por, a ver si pasa, por distintas ciudades. Es como un circo, o sea, nos vamos montando por distintas ciudades y la gente, tenemos 5 unidades, en operación 3, y vamos saltando por distintas ciudades. De hecho, esto nos va tan bien porque tenemos como unas 600 personas por unidad y día, funciona muy bien y estamos llegando a muchísima gente, y nos va tan bien que acabamos de meternos como en nuestra mayor locura, y es que acabamos de abrir oficina en Londres. A final de año saltamos allí, estamos ahora mismo contratando gente, pero no es una idea, ya la tenemos constituida y ya, de hecho, ahora en pocas semanas voy para allá a empezar a contratar equipo y con todos los procesos legales, porque después del Brexit pues se ha convertido en un dolor. Abrir una empresa en Inglaterra se ha complicado bastante, pero bueno, en eso estamos. Y esos son todos los contratos que tenemos ya. A partir de febrero de 2025, los circulitos amarillos son contratos que tenemos ya con ayuntamientos para poner los planetarios. O sea que nos vamos a hinchar de Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo hacemos para llegar a mucha gente, pero yo quería pasar ya directamente a esta parte y con esto terminar. ¿Cómo nos afecta a nosotros el marco regulatorio en nuestra actividad? Entonces voy a regresar y voy a contar ejemplos, simplemente para que vayáis viendo. Por ejemplo, mira, en el Convolarium de Horno tenemos siempre un problema de incompatibilidad de uso. Quiero que os fijéis en este detalle de aquí. El cielo es muy oscuro. Realmente el ayuntamiento se ha comprometido mucho, todas las luminarias están corregidas, pero tenemos casos de incidencia directa. Esa luz nos daba en toda la cara en las observaciones. O sea, el cielo es muy oscuro, fíjense, pero había un par de focos que incidían directamente, ¿no? Entonces conseguimos, tras hablar con el ayuntamiento, que impusieran bueno, pues fijaros, en esta siguiente foto, ya un poquito después, ya no da la luz en la torre, donde nosotros, ahí se ve una actividad arriba, y bueno, fue cuestión de hablar, identificar la farola exacta, que la luz estaba dirigida hacia nuestra posición, y se cambió, y bueno, pues esto demuestra que a veces es tan fácil como hablar. Y bueno, pues ahí hacemos muchas actividades y muchos conciertos y nos lo pasamos muy bien. En Galáctica, por ejemplo, nos ocurría lo siguiente. Fíjense, no sé si están viendo la contaminación lumínica. Esa contaminación lumínica la provoca exclusivamente la iglesia, porque tenía un montón de focos muy mal puestos, enfocando hacia arriba, y nosotros hablamos con el ayuntamiento y decíamos, oye, no puede ser que el mayor recurso turístico del municipio, que es el centro de visitantes Galáctica, esté comprometido su uso porque la iglesia, oye, que a mí me parece estupendo que esté encendida, pero simplemente se acordó que a los días que teníamos actividades se apaga muchísimo antes o ni siquiera se enciende ese día, a los fines de semana no se enciende. Fíjense en la siguiente foto cómo ha cambiado el cielo en la zona solo por eso. Esta foto es de un concierto de jazz que hicimos este verano con un cuarteto y, bueno, pues la iglesia apagada a una determinada hora y se compatibiliza el uso, se puede convivir y bueno, pues nos funciona muy bien, estamos muy contentos. Estoy asustado esperando a que suene el vaso, de verdad. Tengo una tensión interna. Luego, por ejemplo, mira, otra incompatibilidad de uso, esto lo detecté la semana pasada, acabo de regresar de Chile, porque estuve allí contratado para hacer una auditoría de una zona en Mamayuca, que es un observatorio que está en Vicuña, y sí, se van a certificar ahora. Y fíjese qué curiosidad lo que tienen allí. Tienen un cielo realmente muy bueno, están justo en esta zona de acá. ¿Qué ocurre? Están teniendo un problema de creciente contaminación lumínica, porque como está aumentando tristemente un poquito la inseguridad, muchos ayuntamientos, muchas municipalidades se están viendo muy tentados de incrementar salvajemente la iluminación blanca muy agresiva. Y están ahora mismo todos los observatorios de la zona totalmente sobrepasados, porque claro, cuando tú planteas ante la sociedad, ante votantes, ¿no?, ¿qué debe de primar? Si las condiciones de calidad del cielo o la seguridad, lo cual es un dilema incorrecto, porque más luz no significa más seguridad, sino que debe haber un uso adecuado de la iluminación. Pero tienen una papeleta muy complicada allí, porque bueno, están tratando de solventar esos problemas de poquito de inseguridad mediante la sobreiluminación. Y no se trata de observatorios antiguos como Cerro Tololo, sino que Vera Rubins, que está a punto de abrirse, pues ya tiene condiciones mucho peores de las que de operación
de las que se esperaban, ¿no? ¿Cómo se regula eso? Ni idea, eso es cosa ya de la mesa para allá. Luego, por ejemplo, en Noruega, que os contaba de las auroras boreales, fíjense, es como la actividad turística la principal. Ya, llegó el momento. Era como las auroras boreales son como la principal actividad turística. Allí, como se pasan 4 meses al año de noche, y yo los puedo entender a los pobretitos que tienen esa falta de luz. Entonces, muy triste, no sé, cuando vas por la carretera, vas viendo con el coche, vas viendo que en las ventanas ponen luces para simular, para los pobretitos, para pensar que le está entrando luz de fuera. Entonces tienen una cultura de la luz, incluso las carreteras están entre municipios, está totalmente iluminada. Totalmente iluminada. Entonces, ¿cómo puede ser que, por un lado, fomenten el turismo astronómico de observación de aurora y, por otro lado, sobreiluminen? Bueno, pues ahí también hay una incompatibilidad de uso importante. Ahí estamos trabajando con ellos, intentando solventarlo. Bueno, paso corriendo. Y este vídeo es de hace 5 días, allí en Santiago, en Vicuña, en Chile. No sé si se va a abrir la pantalla, pero fíjense la cantidad de satélites tan colosal que se ve en este vídeo. Es que no sé si ven unos puntitos moverse continuamente. Sí, bueno, pero eso... Y bueno, pues ya está. Simplemente que esto es un problema creciente del cual no voy a exponer aquí, porque todos y todas somos conscientes de que está provocando y que en algún momento habrá que regular, pero difícil papeleta. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la palabra de Casiana Muñoz Tuñón. Yo llevo trabajando en esto de cielo oscuro y silencioso desde que se inventó el término. Solo quiero aclarar que lo de silencioso es tan simple como que no haya radiación que se oye. Eso nos afecta a la radioastronomía, nos afecta a lo que medimos en longitudes de onda muy largas, que eso significa que vemos el interior de donde se forman las estrellas o las galaxias que se formaron hace mucho, mucho tiempo. Entonces, yo creo que aquí es muy interesante, ustedes lo saben mejor, esto es de derecho, la mayoría de ustedes son abogados, entiendo mucho. Entonces, parece, según yo entiendo, que las leyes se crean cuando alguien alerta de un problema. Está claro que hay leyes de esas genéricas promovidas por los filósofos griegos, pero más allá que aquello, se legisla cuando surge un problema. Y en eso debo decir que los astrónomos hemos sido los que hemos alertado del problema. Hemos alertado del problema porque hemos sido los primeros en sufrirlo. Como bien se ha dicho aquí, muchas veces la gente en tu casa, cuando estás viendo la televisión por la noche, no sabe si el cielo está oscuro, si el cielo está contaminado o lo que te pierdes por estar viendo una serie en vez de estar viendo el cielo. Entonces nosotros lo hemos alertado y nuestra alerta también ha venido junto con el atractivo que el cielo tiene para la sociedad. Entonces el cielo oscuro no es solo ahora un problema astrónomo, un problema social, porque cada vez más somos una sociedad evolucionada, la gente disfruta de cosas más interesantes. Y yo espero que con el tiempo eso sea cada vez más, conforme más evolucionados somos, más capaces somos de apreciar lo que se debe apreciar. Y como consecuencia de eso, pues yo he tenido la oportunidad con José Manuel de meterme con los diplomáticos y los abogados, que esto es muy complicado. Es muy complicado porque lo primero que tenemos que aprender es un lenguaje común. Y el lenguaje común no es trivial. Somos disciplinas disjuntas y cada uno sabemos lo nuestro. Y si yo quiero convencerlos de que legislen para un problema, tengo que explicarles la magnitud del problema. Y en eso hemos estado trabajando juntos en Viena. Él es nuestro ideólogo. Y entonces, entre todos, yo me he encontrado con la frustración de la diplomacia. La diplomacia es necesaria, pero es desesperante. Y yo, como astrónoma y científica, soy muy impaciente. Y soy muy impaciente porque veo que hay problemas que la diplomacia... Bueno, yo creo que toda la sociedad estamos un poquito de acuerdo, que la sociedad converge a pasos que cuando llegue a una solución puede que sea muy tarde. Entonces yo los empujo, ellos se resisten, me dicen que no diga determinadas cosas en público, yo intento no decirlas. Él resume y yo le digo, pero eso no es lo que queríamos decir. Ese trabajo lo hemos venido haciendo y, bueno, seguimos progresando porque no hay otra, lo tenemos que hacer. Entonces, voy a empezar con esto básicamente. Quiero de nuevo reivindicar que la ciencia no es un capricho de unos astrónomos, no es algo que nos paguen. Los científicos tenemos una misión social. La ciencia es algo que hace que la sociedad evolucione. Entonces, he oído en numerosos foros que no podemos usar el argumento de proteger el cielo para que los científicos disfrutamos. Eso es una tontería que no debemos de aceptar como premisa. Está claro que hay otros muchos argumentos que también tenemos que usar,
sin duda. Pero el que la ciencia sea un capricho de minorías, eso es algo que la sociedad actual no debe aceptar en absoluto. Lo mismo que yo no aceptaría que se diga que la legislación es un capricho de los legisladores. Necesitamos la legislación porque hace que nuestra sociedad civilizada siga. Necesitamos la ciencia, que es la que hace que nuestra sociedad avance. Entonces, habiendo dicho esto, la ciencia, la astronomía, saben todos que es una de las ciencias más antiguas. Y el conocimiento y la formación del universo y todas estas cosas requiere que veamos el cosmos, que veamos el cielo. Si no, no tenemos laboratorio. Entonces, ese es el primer asunto. Aquí, en esta imagen, que a mí me parece muy bonita, es una imagen real, e incluye un poco el paradigma de lo que yo considero esencial. Aquí tenemos la Vía Láctea, que es el anillo que vemos ahí arriba, que es nuestra galaxia. Hasta hace poco más de 100 años no sabíamos que nuestra galaxia era nuestra galaxia. No sabíamos que había más galaxias. No sabíamos que en el universo hay miles de millones de galaxias. Éramos tremendamente ignorantes. Todo eran nebulosas que apenas veíamos. Y aun cuando las vimos, gracias a Galileo y todo su desarrollo, seguíamos pensando que era un todo. Entonces, saber que eso es una galaxia, saber que es nuestra galaxia, saber que hay miles de millones de esas galaxias y saber que estamos en el confín del universo que empezó hace miles de millones de años, eso sí que es un derecho social. Eso es algo que cualquier persona culta hoy día debe saber. No importa la disciplina a la que nos dediquemos. También aquí vemos otra cosa que es muy importante. Ese es el Gran Telescopio de Canarias. Mañana ustedes van a ir al Teide. Ese está en el Roque de los Muchachos en La Palma. Es el telescopio hoy por hoy más grande del mundo. Tiene un diámetro de telescopio de un poco más de 10 metros. Y además un telescopio cuyo espejo es segmentado. No es una única superficie, sino que está hecha por pedazos. Eso tecnológicamente es un reto. Ese telescopio es un telescopio español, con una participación pequeña de Florida y México. Pero es un telescopio español hecho en España y ha sido un motor de una tecnología increíble que ahora compite por ganar la competición de fabricación de telescopios en otros países del mundo. O sea, la astronomía, la ciencia en general, es un motor de la tecnología. Y aparte de todo eso, no me digan que eso no es hermoso. O sea, esa imagen es preciosa. Cualquiera que va de noche al campo y ve una estrella, una Vía Láctea como esta, sin duda te planteas cosas esenciales que no están resueltas con los filósofos griegos, que todas las personas tenemos que seguirnos haciendo. Entonces, una vez dicho esto, digo que el progreso de la astronomía necesariamente necesitaba la observación. Y conforme fue avanzando el desarrollo de las ciudades, pues vimos que teníamos que irnos a sitios remotos. ¿Por qué? Porque las ciudades necesitan luz para vivir. Y no es compatible un observatorio con París. El observatorio de París se quedó en una cosa muy bonita, que se observa, se va allí, se visita, muy bonita. El observatorio de Madrid es precioso, pero allí no se ve absolutamente nada. Entonces, los observatorios, digamos, paradigmáticos que impulsaron la astronomía, cuando había mecenas, que eran reyes o lo que fueran, que pagaban, ya no sirven. Eso significa que ahora nos hemos ido fuera. Nos hemos ido fuera para poder seguir avanzando en la ciencia. Y entonces resulta que nos tenemos que ir a sitios especiales. La inversión en astronomía es muy grande, es una inversión colectiva. Ahora nadie hace un telescopio por ti, tú haces esfuerzos en que involucras a muchos países porque la astronomía es una ciencia internacional. Entonces nosotros nos vamos a sitios que sean excelentes para observar el universo. Básicamente las características son muy simples. El cielo tiene que ser claro, o sea que no haya nubes, transparente, nítido, quiere decir que las estrellas titilen poquito, y al mismo tiempo que sea limpio, que no haya contaminantes, y oscuro. La razón de que el cielo tiene que ser oscuro es que la luz, cuando el cielo se ilumina, nos impide ver los objetos que son débiles, y la mayoría de los objetos del universo son débiles, porque estamos muy lejos del principio del universo. Entonces, a la fuerza tenemos que tener un cielo oscuro. Entonces, nosotros aquí, en Canarias, junto con otros sitios, Paraná, Chile, Mauna Kea, bla, 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 tenemos observatorios excepcionales, los dos por encima de 2.300 metros, por encima de la capa de inversión en Tenerife y en La Palma. Entonces, todo esto, está aquí un bla, 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 no voy a entrar en eso, pero es muy importante porque para la convivencia de una sociedad hace falta leyes y para que nosotros en los observatorios tengamos de un modo salvaguardado instalaciones internacionales, también hace falta que eso esté protegido. Por eso hay unos acuerdos internacionales, hay una legislación internacional que asegura que si una institución británica instala aquí un telescopio, ese telescopio tiene todas las garantías de funcionamiento y de continuidad
a partir de acuerdos internacionales. Entonces, nosotros ya aquí hemos tenido tratados internacionales que legislan nuestros observatorios. Entonces, bueno, pues simplemente aquí tenemos en el 79 hubo, es que no lo veo muy bien, en el 79 fueron los primeros acuerdos, después hubo una inauguración oficial, hay un compendio internacional que regula todo. Y voy a otra cosa más concreta que nos compete perfectamente aquí ahora. Eso es un mapa que está tratado desde un satélite. Aquí voy a decir que yo tengo una definición entre los satélites buenos y los malos. Lo defino, me defino totalmente sesgada. Entiendo que un satélite es bueno cuando es útil para todos, está construido por todos y para el uso de todos e intenta salvaguardar el sistema en su conjunto. Entonces, eso es una imagen desde un satélite en el que se ve cómo de brillante es el cielo, es la Tierra. Aquí se ve como Europa, fíjense, en Europa es imposible poner un observatorio, está todo lleno. Estados Unidos, nada. Chile es muy bueno. África es muy bueno. Canarias es excepcionalmente bueno, aún estando muy cerca de Europa. Entonces, esa es una de las grandes, propiedades que tienen los observatorios aquí. Estamos a menos de 2.400 metros y estamos muy cerca de África. En Chile hay observatorios excelentes, en Hawái hay observatorios excelentes. Algunos están por encima de 4.000 metros y están muy lejos de donde... Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de salvaguardar esto. Y por eso, muy pronto, en el año, ahí está puesto en algún sitio, la Ley del Cielo, en el 88, aquí el Estado, digamos, promoviendo por el Instituto de Astrofísica, promulgó la primera ley. O sea, no es que hemos sido los primeros, Carmen, hemos sido los primeros. Yo creo que no hay que tener vergüenza. Hemos sido los primeros en dar una ley de protección del cielo. Y eso era una cuestión simplemente práctica. Nosotros los observatorios están en Tenerife. ¡Oh, mi madre! Entonces, esto lo hemos hecho y lo hemos hecho también con la ayuda de la gente. Sin el apoyo de la gente aquí no se hace nada, en ningún sitio se hace nada. Para Canarias los observatorios son sus observatorios y como tales los protegen y como tales entienden que eso es necesario. Entonces, sin embargo, esto también debo decir, tú que hablas de que no se puede, tu charla está muy bien, pero debo decirte una cosa. Nosotros tenemos una oficina de protección del cielo que se encarga de que si tuviéramos un castillo, que no tenemos, la luz no puede mirar para arriba, sino que tiene que mirar para abajo. Entonces, las administraciones públicas están obligadas a que ese tipo de cosas... Entonces, esto de aquí se tiene que exportar, sin duda. Entonces, yo no sé ahora por dónde voy. Ya lo han dicho por aquí. Ahora tenemos otra amenaza. Es curioso porque tenemos otra amenaza que es la de las megaconstelaciones. Aquí ven, esta es una cosita. Tenemos como vías lácteas que son como un ejército. Tenemos una vía láctea que en vez de ser una cosa así con nuestra galaxia, es como si fuera un desfile de soldados, todas las constelaciones, que desfilan en el cielo. Eso es un problemón. Hemos estado hablando de observatorios como el Vera Rubin. El Vera Rubin es un telescopio muy grande que va a estar observando el cielo todas las noches, durante muchas noches, y sumando imágenes. Y ese telescopio va viendo ese ejército, ese desfile militar, todas las noches. Tiene que limpiar las imágenes y por lo mismo va a perder sensibilidad. Entonces, ahora hace falta que tengamos nuevas regulaciones y necesitamos que ustedes nos ayuden, porque como aquí digo, el espacio exterior pertenece a todos, pero en realidad no nos pertenece a ninguno. Entonces, ya solo termino. Este es lo que se prevé de que van a crecer las megaconstelaciones. Es una barbaridad. El número de satélites por el espacio va a ser tremendo en muy poco tiempo. Y simplemente concluyo con que el cielo es necesario para una serie de cosas, que está aquí y creo que ya se lo he mencionado. Pero, en resumen, el cielo oscuro es un patrimonio universal y necesita ser protegido con leyes internacionales. Y para eso hace falta que nos entendamos, que ustedes nos comprendan, que nosotros los comprendamos y que entre todos intentemos agilizar un poquito el proceso, porque de otro modo la cosa está bastante complicada. Gracias. Que ahora le demos entrada sin solución de continuidad a las dos comunicaciones que tenemos para poder abrir rápidamente el coloquio terminadas estas dos comunicaciones. Con Rafael Moro, por favor. Tienes la palabra en cuanto desees.
Adelante. Desde 2019 vivimos en la era de las megaconstelaciones, para bien y para mal. Cada vez más satélites colocados en las órbitas cercanas a la Tierra, y esto puede traer algunos beneficios, por un lado, a la humanidad, pero por otro lado está causando algunos problemas. Y uno de ellos, y no el menos importante, es el impacto visual y radio que esta presencia de tantos satélites en las órbitas bajas tienen en la astronomía. Supongo que ya se habrá mencionado que las megaconstelaciones principales, Starlink es la más avanzada ahora mismo. Existen otras dos, digamos, de Occidente, OneWeb y Amazon Kuiper, pero China también está preparando hasta 3 megaconstelaciones por su parte. Todas pretendiendo o con la intención de dar banda ancha, internet de banda ancha a nivel mundial. Incluso la Unión Europea tiene planes para una megaconstelación. ¿Qué tal? Sí. em, Pablo, ya tengo la suma de los asistentes. Vale. Mañana a la esta. sí, perdón, estoy oyendo. Sí. El impacto visual de los satélites en los cielos oscuros y en astronomía todavía es moderado, pero los estudios demuestran que está creciendo lentamente y que si no se toman medidas, dicho impacto puede ser irreparable. Las radioemisiones también están afectando, en este caso a la radioastronomía. Los satélites deben apagarse cuando pasan por encima de los radioobservatorios, si no las transmisiones desde los satélites inundan los detectores de los radiotelescopios, inutilizan los datos captados. Todos estos efectos combinados están erosionando nuestra capacidad de hacer astronomía, de investigar el universo desde la Tierra. Incluso los pocos telescopios que tenemos en órbita tampoco son inmunes. Ya se han encontrado rastros de satélites en imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble. Tenemos pues un problema que en principio es de carácter técnico y requiere soluciones técnicas, pero que también se puede concebir desde un punto de vista jurídico. Por eso el Instituto de Derecho y el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeroespacial se ha interesado por este problema, también es jurídico. Tenemos dos actividades que están en conflicto ahora mismo, que debe hallarse una coordinación, una manera de coordinarlas para que ambas puedan coexistir, las megaconstelaciones por un lado, la astronomía desde superficie por otro. Cabe, por tanto, concebir una normativa nueva, internacional y también a nivel nacional, que les imponga a los operadores una serie de requisitos para disminuir, para mitigar este impacto que están teniendo en la astronomía. Por ejemplo, que limiten, si es posible, el número de satélites a los que sean absolutamente necesarios, que diseñen los satélites para que sean lo menos reflectivos posibles. En cuanto a la altitud de las constelaciones, colocarlos preferentemente por debajo de los 600 kilómetros para evitar que sean visibles durante toda la noche. Orientar los satélites de nuevo de forma que sean lo menos reflectivos, que reflejen la menos luz solar posible hacia abajo. Luego, que compartan, los operadores deberían o deben compartir los datos orbitales con los observatorios para que los observatorios puedan planificar sus observaciones. Finalmente, cabe pensar la posibilidad de requerir de cada nueva constelación una evaluación de impacto ambiental, evaluación del impacto físico sobre el medio espacial de cada nueva constelación y también del impacto visual que cada nueva constelación puede tener sobre el cielo nocturno de la Tierra. ¿Cómo crear esta normativa internacional? Bueno, tenemos varios textos de derecho internacional que pueden servirnos de inspiración. Ve terminando cuando puedas. Ya terminando, ok. Solamente mencionar el Tratado del Espacio, que hay varios artículos que se aplicarían a este problema, artículos 1, 3, 6 y 9. El lugar natural de discusión
es Naciones Unidas, en particular la Comisión del Espacio de Naciones Unidas, COPUOS. Por fin en este año 2024 ha entrado en la COPUOS este punto de cielos oscuros y silenciosos, astronomía y grandes constelaciones. También mencionar que a iniciativa de España y Chile se ha creado en COPUOS un grupo de amigos. Supongo que de todo esto se ha hablado ya suficientemente. El objetivo de este grupo de amigos, en que tenemos el honor de participar, Casiana y yo, el objetivo es mantener vivo este tema y promover allí en COPUOS una solución al mismo. Lo ideal es que COPUOS elabore unas recomendaciones, unas directrices a los estados, limitando el nivel de la contaminación del cielo nocturno y que representen un compromiso razonable entre los operadores de los satélites y las necesidades de los astrónomos. A largo plazo cabría concebir una mayor protección del cielo nocturno, por ejemplo, inspirada en las declaraciones de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, alguna vía parecida. Como conclusión, resulta evidente que hoy día ha surgido la necesidad de una normativa internacional y nacional que controle el impacto de las megaconstelaciones de satélites. Los estados sin duda tienen interés en apoyar el desarrollo tecnológico y la industria aeroespacial, pero también tienen el interés y el deber de proteger las observaciones astronómicas, en las cuales han invertido sumas cuantiosas de dinero y que obviamente proporcionan un gran beneficio a la humanidad. Ambas actividades suponen grandes beneficios para la humanidad. Ambas actividades deben ser coordinadas y coexistir. Ese sería mi principal mensaje. Sí. Muchas gracias. Gracias. Damos lugar a la próxima ponente. Gracias, Rafa, y un placer verte. Madame Azmouni. Good morning, everyone. Thank you for having me. Thank you, Professor Juan Manuel, for giving me the opportunity to explore with you today the preservation of dark and quiet skies in the Arab world, a region spanning 22 countries from Mauritania to Iraq, including the Gulf states and the Levant. As we stand at the crossroads of modernity and tradition, the preservation of dark and quiet skies in this region find echoes in the past. So through the lens of space exploration, we will briefly elaborate on 3 key points. First, the legacy of Arab astronomy. Second, contemporary space exploration in Arab world. And third, the preservation of dark and quiet skies within a global perspective. So Arab contributions to astronomy date back to pre-Islamic times when Bedouins used stars for navigation across the desert. However, during the Islamic Golden Age, Arab astronomers made groundbreaking advancements. After the initial period of translation, examination, and preservation of the earlier astronomical knowledge, they entered a phase of innovation by building observatories and refining instrumentals like the astrolabe, the quadrant, and the armillary sphere. Among the pioneers of astronomy during that era were al-Battani, who improved Ptolemaic astronomy, Ibn al-Haytham in optics and astronomy, Abdurrahman al-Sufi with the book of fixed stars, and al-Biruni through his work Al-Qanun al-Mas'udi. So these personalities laid the foundation for modern scientific methods, influencing astronomy beyond the borders of the Arab world. In recent decades, Arab nations have made significant strides in space exploration, and nations like Egypt, Saudi Arabia, the UAE, and Algeria
have established their own space agency. They launched satellites and participated in international missions. However, as their space capabilities grow, they must consider the long-term effects on dark and quiet skies. To address these challenges, international cooperation is essential, and Arab nations must actively participate in the global effort on space governance and environmental preservation. On a global scale, efforts to protect dark and quiet skies are led by organizations like the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and the International Telecommunication Union. Technical solutions such as designing less reflective satellites are being explored. And by adopting responsible practices and adhering to international frameworks, Arab countries can honor their astronomical heritage and contribute to a global effort to preserve dark and quiet skies. The region's diverse landscapes offer an excellent stargazing opportunities. In 2019, Wadi Rum in Jordan was designated as International Dark Sky Reserve. And interest in preserving dark skies is growing in this region. For example, the Red Sea Project's effort to become a certified global dark sky reserve by the International Dark Sky Association may serve as a model for future initiatives. To conclude, we all know that the Arab world's space activities have a smaller impact on dark and quiet skies compared to major space powers. That's why I believe that they have unique opportunities to lead in sustainable space exploration. The stars that once guided ancient civilization continue to inspire us, and it's our responsibility to ensure that their lights remain undimmed by space conquest. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Queremos que la tripulación haga preguntas ahora. Mi nombre es Valeria y muchas gracias a todos por su plática. Yo quería preguntarles, ¿cómo es posible llevar a cabo iniciativas en ciudades que están muy iluminadas? ¿Si es posible o no es posible? ¿O cómo es como la recomendación para crear también estos cambios, no nada más en lugares que están más despejados, sino en las ciudades que justamente pues no se ve absolutamente nada, y creo que esta parte ya se ha perdido? A ver, me permití así brevemente. Nosotros hubo un momento en el que nos planteamos en plan, a nivel incluso logístico de la empresa, en plan de siempre tener que ir al campo en busca de esos cielos tan buenos. Está genial, el escenario idílico, pero se pueden hacer un montón de cosas desde ciudades, desde observaciones de planetas o de la Luna que no están afectadas por la contaminación lumínica, planetarios. Y nosotros ahora un empeño personal que tenemos también en la empresa es vincular mucho la divulgación científica con la disciplina artística. Entonces estamos haciendo como muchos conciertos, por ejemplo, un proyectito para que veáis cómo las de opciones que hay. Estamos haciendo un proyecto ahora a través del cual con antenas, con radiotelescopios estamos captando sonido. Hay bancos de sonido en Internet de radiotelescopios de ALMA, principalmente en Chile, y eso se lo estamos dando a productores musicales que con esos sonidos lo están modelando y haciendo canciones de música electrónica. Entonces estamos haciendo dentro de nuestros planetarios conciertos de música electrónica con sonidos captados del espacio, con toda la, con toda la oferta y toda la didáctica que hay detrás de eso. Así que sí que se pueden hacer un montón de actividades de ciudad, de observación de luna, conferencias, exposiciones de arte relacionadas con la ciencia. Sí que se puede, y no se debe renunciar porque es donde está la gente. Casiana y también Antonia María. Yo creo que tú como buen empresario haces de la necesidad virtud y está muy bien. Pero, o sea, no sé de qué sitio vienes, no sé en qué sitio estás pensando. Olé. Entonces, ahí tenemos un problema grande. Pero también lo tenemos en Madrid.
¿vale? Entonces, por ejemplo, en España existe una sociedad que se llama la Red Española de Contaminación Lumínica, que tiene un peso tal que habla con el gobierno. Esa sociedad lo que intenta es, o sea, obviamente en Madrid, México aún peor, me temo, no va a ser un sitio bueno para observar el universo profundo, pero sin duda la contaminación lumínica se puede bajar. Y de hecho en Madrid se está intentando eso implementarlo, lo mismo que se pone la polución, que también en México es un asunto. Entonces yo sugiero que de alguna manera al final la fuerza ciudadana acaba teniendo un peso. Y aunque no consiga que la Ciudad de México sea un sitio para observar el cielo fantástico, sí que tiene zonas dentro de la ciudad en las que seguramente sí se puede hacer. El modo de hacerlo, desgraciadamente o afortunadamente, pasa por tener acceso a los alcaldes o lo que sea y convencerlos. Y eso se hace con un grupo fuerte, solamente. Antonio María. Yo también quería añadir que acciones que estamos acometiendo, la luz, por ejemplo, antes hablé de las zonas rurales que protegemos, el problema de la luz es que viaja y entonces desde Ávila tenemos la luz de Madrid y tenemos la contaminación de las grandes ciudades. Yo creo que hace falta casos ejemplares y ahora estamos teniendo uno. Zaragoza, una ciudad con millones de habitantes, está haciendo ahora una inversión de tal manera con 10 millones de euros, con todo el alumbrado PC ámbar, que estamos hablando de 2.200 Kelvin, algo impensable en una ciudad como Zaragoza. Entonces, muchas veces ahora se están dando cuenta, por Baracaldo y otras ciudades, dice, pues si Zaragoza lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, yo creo que también hace falta invertir, no solo hace falta concienciar, hace falta también ayudar. Hay alcaldes que estarían dispuestos a dar paso y no tienen inversiones, no tienen fondos, no hay subvenciones. Habían unos fondos que son los DUS 5.000 para ciudades de municipios de menos 5.000 habitantes. Ahora creo que van a volver a salir. Pero es importante también que los gobiernos sepan que hay también que invertir y hay que buscar esas inversiones para ayudar también a determinadas ciudades. Yo con José, que lo conozco desde que montó su primera empresa y me llamó el día antes de decir estoy temblando que la voy a montar, sabe que a veces yo siempre digo que es importante tener todas esas alternativas de infraestructura, pero evidentemente como definición de astroturismo, y además les digo que está acuñándose ahora, estamos haciendo una guía de astroturismo con la Organización Mundial de Turismo que nos ha avalado y la queremos lanzar, si Dios quiere, en Fitur. Hemos hecho un key definitions de palabras y siempre es la observación del cielo oscuro o diurno, porque el sol es una estrella y se puede disfrutar. Quiero decir que nunca perdamos que, por supuesto, es una oportunidad de negocio con otras muchas planetarios, indoor y con muchas actividades, pero nuestra magia y estrategia es siempre decir que hay que observar el cielo para forzar también a las administraciones a hacer cosas para protegerlo. Y también las ordenanzas municipales. Yo siempre digo que así como las megaconstelaciones corresponden a COPUOS y a Naciones Unidas, sí que tenemos la ventaja, creo que puede ser ventaja, porque yo puedo tocar en la puerta de mi alcalde y alcaldesa, que la legislación para municipios es local. Tú puedes tener ordenanzas locales y así ir cambiando las cositas de abajo a arriba, que es mucho más fácil muchas veces que de arriba a abajo, ¿no? Y eso es lo que hacemos a veces en Starlight en los distintos municipios. Es decir, no tenemos una ley, pero ustedes pueden tener un decreto, una ordenanza municipal para cambiar las cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Griselda. Buenos días. Mi nombre es Griselda Capaldo, soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina y catedrática de Derecho Marítimo y Aeronáutico en la Universidad de Buenos Aires. Lo que deseo saber es si entre los grupos con los que dialogan por este objetivo de cielos oscuros y silenciosos están los armadores de buques. Y me refiero especialmente, sí, la cara de extraña, los armadores de buques pesqueros de altura, ¿sí? En las imágenes satelitales que se ven tratando de monitorear la milla 200 y 201 de mi país, hay un caladero muy importante a la altura de Puerto Madryn. Y viendo la imagen satelital que mostró la doctora Muñoz Tuñón, la cantidad de lúmenes que cada noche emiten esas flotas, 300, 400 buques pesqueros de 300 a 360 metros de eslora, la vi visualmente equivalente a la ciudad de Johannesburgo. Me pregunto, yo no sé, es un impacto adverso. Desde el punto de vista del derecho ambiental, solo se justifica regular una actividad antrópica cuando el impacto ambiental, además de adverso, es significativo.
El impacto es adverso. Ignoro si es significativo, habría que medir la cantidad de lúmenes, lo ignoro, como para que incorporarlos, estén incorporados y ellos también cooperen. Porque la cantidad de caladeros que hay en el mundo es enorme y están operando esos buques pesqueros en medio de un océano que se supone oscuro. Simplemente eso, gracias. Es una sugerencia extraordinaria, muy buena. En concreto, o sea, aquí desde Canarias no lo hemos, porque no tenemos el problema de los puertos, ¿vale? Entonces aquí en los puertos sí tenemos iluminación extrema que la ponen, bueno, primero los propios barcos la tienen por seguridad y el propio puerto. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí la Oficina Técnica de Protección del Cielo, que es la que vigila todo ello, sí hemos llegado a un acuerdo con puertos, aquí en Canarias, para que baje la iluminación. Pero lo que comentas es muy importante, porque efectivamente nosotros, como os digo, lo que no se disfruta o se sufre no se legisla, y claro, aquí no es un problema que tengamos en Canarias, pero sí efectivamente me está enseñando él una foto de Campeche y lo que estaba refiriéndose enfrente, aquello ilumina mucho más, es una barbaridad. Entonces sí que es muy bueno, porque como bien dices, al final, cuando convence a legislar sobre algo, los que lo sufren primero protestan y después son abanderados del asunto, ¿no? Y claro, hay que hacerlo de un modo progresivo. Pero es muy buena idea, que de alguna manera se debería empezar a potenciar desde países que tienen esa casuística próxima. Muy buena idea. Pablo Navascués y luego Sergio Marquisio. Por lo que he visto de una de las diapositivas en la que hablaba del ejército de soldados que entendía que eran satélites, o sea que entiendo que los satélites también es considerado como contaminación lumínica. Entonces quería saber si se está tomando alguna iniciativa en relación con la eliminación de esa contaminación lumínica o la forma en que se fabrican los satélites, en fin, alguna acción. El micrófono, por favor. De eso estamos discutiendo. Te hago un pequeño resumen, porque es que en realidad es que es muy importante que los legisladores y todos hablemos y sepamos para saber en qué punto estamos. La contaminación lumínica en tierra, como ha dicho Carmen, eso viene de las ciudades y viene de lo que nosotros controlamos. Es un problema como lo del derecho marítimo, con el cual tú tienes un espacio de pesca, o sea, la zona que te compete a tu país. Y como tal, hasta una altura, es tu país. Por encima de esa altura, no es tu país. Ningún país puede legislar sobre eso. Entonces, la contaminación de noche viene por fuentes en tierra, ciudades, plataformas y todo eso, que de alguna manera reflejan la luz y el cielo se vuelve más brillante. Y estos son fuentes que vienen del espacio exterior, que el espacio exterior es lo que hay que legislar en organizaciones como Naciones Unidas, como COPUOS y como todo eso. Y que en realidad el espacio exterior, aquí nuestro moderador es un experto, de nuevo se legisla cuando hay un problema. Está legislado qué hace si te cae un meteorito cargado de oro, que no existe, de quién es el oro. Si es del sitio donde ha caído el meteorito, si el que ha tumbado el meteorito. Ese tipo de cosas están legisladas, pero no existe todavía una legislación sobre esto. Y los que dan permiso a los satélites son los países. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos da permiso para el lanzamiento, pero después el satélite va en toda la órbita y va en una órbita baja, porque las órbitas bajas son más baratas para los satélites de empresas que van a por el negocio. Por eso yo hablo de satélites buenos y malos. Entonces, esas empresas pueden lanzar muchos satélites pequeños que son muy baratos. Lo lanzan bajo porque eso cuesta menos y lanzan mucho para que tenga más cobertura. Y cada satélite tiene un panel solar para que viva. Y el panel solar es lo que convierte ese satélite en una pequeñita estrella. Entonces, eso lo lanza. Entonces, lleva razón, es contaminación artificial, pero viene del espacio exterior y por eso estamos en este debate. El espacio terrestre, la de tierra, bueno, no está resuelta, porque como está hablando, México es tremendo, Madrid es tremendo, París no puede. Eso se está implementando, pero esto, o sea, no está resuelto. Pero ahora la legislación sobre el espacio exterior es que no sabemos cómo comenzar. Estamos, digamos, estableciendo las bases, porque como bien ha dicho José Manuel, en principio es algo que en Naciones Unidas se dialoga o se debate intentando no promover el no de nadie. Entonces nosotros tenemos que, claro, la industria estas empresas son muy poderosas y tienen argumentos, por ejemplo, dar cobertura ancha de Internet en África. Pero ante eso, o sea, tú dices, no,
Entonces está el debate. ¿Y qué pasa? ¿Los dejas sin cobertura de Internet? Son empresas que después cobran por eso, obviamente. Pero el argumento de entrada es muy delicado de rebatir. Pero, como bien dice, eso es parte de la contaminación, pero es una contaminación que un país no puede controlar. Entonces, un país como Chile, que ha hecho una inversión tremenda, o sea, la astronomía es parte de su Producto Interior Bruto, como la minería, entonces ese país no puede legislar para que no tengan esas constelaciones de satélite volando sobre su cielo. La Ley de Cielo de Canarias, por ejemplo, hace que los aviones no vuelen sobre los observatorios, porque los aviones vuelan a una altura que el Estado puede legislar, pero por encima de eso no. Entonces los aviones no vuelan en los observatorios aquí porque no queremos que por la noche pasen por allí, que los contaminen, se van con sus luces como es normal, pero sí vuelan las constelaciones de Elon Musk. Antonia María y José Manuel. Sí, bueno, realmente era en ese mismo... Sí, se oye bien, sí. No, era casi añadir... ¿Sí? No, era añadir precisamente lo que hablaba Casiana. Yo creo que lo importante es verdad que, por un lado, contribuyen esas megaconstelaciones, está claro, en brillo, contribuyen en número. Sabemos que no solo la ciencia de altísimo nivel, observatorios científicos como Canarias, Chile o Hawái, sino que hay más de 40 telescopios de más de 3 metros repartidos en todo el mundo. También esas grandes infraestructuras para altas energías. También contribuyen en el downlink en radiofrecuencias. Hay telescopios como SCA en Sudáfrica, ¿no? O también en Australia que se van a ver afectados. Y además tuve este año, y además lo quiero mencionar, el año pasado la revista Science sacó un especial sobre el tema de contaminación lumínica y ahí tuve ocasión de profundizar también cómo afecta la astronomía amateur, porque ahora hay miles de científicos trabajando en cómo mitigar el daño de esas imágenes. El año pasado, le decía antes a José Manuel, olvidé decir que se celebró un simposio también de la IAU, el 385, sobre el tema de megaconstelaciones y realmente el gran problema era cómo mitigar ese efecto en las imágenes astronómicas. Era casi imposible en exposiciones de 5 o 10 minutos no tener una traza. El problema también está en astronomía amateur, que tienen menos medios, menos recursos, cámaras de gran campo, donde siempre van a aparecer posicionadas. ¿Qué nos puede afectar? Pues también hay una astronomía pro amateur muy importante. Muchas veces la astronomía profesional amateur combinada da lugar a algunos proyectos científicos muy interesantes, como de detección de objetos potencialmente peligrosos. Entonces también hay toda una ciencia que desarrolla también la astronomía amateur, no solo para astroturismo, sino también para ciencia, que también se puede ver mermada por estas megaconstelaciones, ¿no? El problema es que ahora te dicen que son maniobrables, todos ustedes saben que se manejan con Internet, pero llega un momento que dejan de ser maniobrables y van a engrosar ese cementerio de 600.000 a 1 millón de objetos entre 1 y 10 centímetros que tenemos pululando en torno a nuestro espacio. Entonces, por eso hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Tenemos otra pregunta, tenemos la pregunta de Sergio, la pregunta de Sergio, de los dos Sergios, y os ruego que seáis dinámicos porque ya sí estamos cubriendo el tiempo del break. Pero José Manuel antes tenía que comentar algo. Sí, yo quisiera hacer un breve inciso, porque es verdad que en COPUO se tienen los intereses de todas las delegaciones y muchas veces vemos que el mayor interés puede ser el económico, ¿no?, de las grandes constelaciones de satélites. Pero yo quisiera recordar que no es ciertamente el único. Casi todas las tecnologías son de uso doble, civil y militar, y por supuesto las tecnologías espaciales también, y casi en mayor medida. Y en este contexto simplemente me gustaría recordar que Starlink ha jugado un papel fundamental en la guerra de Ucrania, facilitando imágenes, o que, por ejemplo, durante las revueltas en Irán, cuando los servicios de Internet se cortaron para la población, Starlink fue capaz de proporcionar servicios 5G a la población. Entonces, también quisiera que tuviéramos en cuenta todas estas cosas que son importantes también para el debate y para lo que aquí estamos considerando. Muchas gracias. Carmen, también.
Esto Sí, es muy interesante, como veis hay mucha dinámica. Sí, muy brevemente, y hilando la cuestión de Pablo y de por aquí a la compañera hablando sobre México. Es decir, aquí yo creo que se ha puesto de manifiesto que probablemente en plano tierra ya existen y va a haber más avances más rápido. Entonces tenemos que unir, que es un poco el punto de vista aquí en Europa, ¿no? Pero que evidentemente se puede plantear, es toda la legislación que se puede ir desarrollando a efectos del cambio climático, ahorro energético, eficiencia energética. Es decir, hay muchas medidas que pueden terminar todas incidiendo entonces, es algo que son cuestiones también digamos, que afectan a todo el planeta. Quizá en Europa vamos un poquito más a la avanzadilla y podemos un poquito ir exportando nuestras prácticas, nuestras legislaciones, intervenciones jurisprudenciales a otras regiones del mundo, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, pues México, aquí se ha dicho, Perú, Chile o Argentina. Es decir, que es que creo que pueden fácilmente compartir ese interés y dado que allí también se están ensayando procesos de integración, ¿no? Procesos de cooperación cada vez más estrechos en la región, pues está claro que esa vía perfectamente la pueden andar, ¿no? En cambio, es verdad que en el plano exterior pues estamos más, digamos, en el principio, porque ahora hay debates sobre si la legislación internacional actual sirve ya, ¿no? Para tomar límites o, como aquí se ha planteado, se necesita una nueva. Y en cualquier caso recordemos que cuando sea esta u otra nueva, luego hay que reflejarlo también a nivel nacional, porque al fin y al cabo un Estado responsable y es el que autoriza las actividades espaciales, digamos, que se hacen bajo su marco, ¿no? Entonces, también ese plano nacional no puede estar ausente, ¿no? Lo que pasa es que lo suyo sería que estuviera en coherencia con el marco normativo internacional. Entonces, al final, estas empresas privadas hacen sus actividades bajo la licencia y autorización de un determinado Estado y tendrá entonces también que haber una normativa y unos procedimientos y todo. Veremos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Que se está trabajando en esta cuestión, la Agencia Espacial Española, la Ley Espacial Española. Bueno, pues será interesante, por ejemplo, ver si en ese debate estas cuestiones se van a tener en cuenta. A su vez, también ahora en paralelo el proyecto a nivel europeo de esa supuesta legislación espacial, ¿no? Que estamos todos esperando conocer un poco con más detalle. Entonces, todas estas cuestiones que afectan a la sostenibilidad de las actividades espaciales, es decir, hay posibilidad de muchos escenarios, veremos cómo va cuajando, lo que sí es verdad que todo debería estar en coherencia, ¿no? Esta, digamos, especie de gobernanza multinivel, regional, internacional y nacional. Sergio. Le quisiera preguntar su opinión de los ponentes acerca del caso del FlyEye, el gran telescopio de la ESA, 12 millones de euros, que se está construyendo en el Parque Natural de las Montañas de las Madonías, cerca de Palermo, en Italia. Hace unos días el Tribunal Administrativo de Palermo rechazó el recurso de suspensión que estaba presentado por varias importantes organizaciones para la protección del medio ambiente, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, sino por una cuestión de términos que no habían sido respetados. Ahora, la opinión pública se ha dividido mucho entre los partidarios de las razones de las asociaciones ambientales, construir este telescopio en un parque natural, una reserva natural muy preservada que, dicen ellos, va a ser destruida o amenazada o dañada. Va a ser dañada por la construcción y del otro lado, por supuesto, los intereses que ruedan en torno del telescopio y el hecho de que la ESA va a elegir otro país si acaso se ponen problemas. El mismo tenemos con un gran aeropuerto para vuelos no orbitales en Grottaglie, una situación de mucha densidad de población, está también suspendido porque hay problemas medioambientales. Gracias. Tante grazie, Sergio. Gracias.
conozco el proyecto. Y es un debate muy interesante. Bueno, pasa como el problema del telescopio de 30 metros de Hawái, salvando todas las distancias, ¿no? Estamos en un momento en que tenemos que aprender a convivir con eso. Efectivamente, es un parque natural en Sicilia, que es precioso, en el que no existe nada. Es un sitio ideal para la astronomía, obviamente, y ese es un telescopio muy novedoso, financiado por la ESA, la agencia. Es un telescopio, para ponernos un poco en contexto, que está hecho de muchas lentes distintas. No es un gran telescopio, sino muchas cámaras. Es un telescopio muy novedoso desde el punto de vista tecnológico, y lo que hace es buscar cualquier cosa que cambie en el universo, o sea, satélites, posibles planetas, todo el universo cambiante rápido. El problema allí es que es un parque ya protegido, y yo no sé cómo es la legislación, o sea, el debate de quién tiene la razón no lo sé, todos tienen derecho a reclamarlo, pero por eso hay la legislación. O sea, yo creo que en realidad en este asunto debería haber investigadores en leyes para estudiar eso, al margen de que se lleguen a acuerdos. O sea, los acuerdos que nosotros llegamos son, digamos, de sentido común sobre lo posible, pero las leyes se tienen que crear. Existe la famosa jurisprudencia, existen los casos que justifican, como bien han dicho, que a lo mejor los digan que no por una cuestión, digamos, de segundo o tercer orden, pero en el caso aquel, ese es un sitio que está ya protegido y un sitio natural. Aquí en los observatorios de Canarias, la ley del suelo, que es anterior a la ley del cielo, fue promovido por expertos juristas de aquí, de una gran experiencia. Porque era un problema, porque los observatorios están al lado de los parques nacionales. Los dos están al lado del Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional del Roque de los Muchachos. Y además están en una red Natura. La determinación de red Natura vino después. Entonces nosotros tenemos un sitio en el que hay varias digamos, directrices que son en principio contradictorias. Nosotros tenemos los acuerdos internacionales, que la ley del cielo te dice que ese espacio es para la observación astronómica y se puede instalar cualquier cosa para observar. No se puede hacer un hotel, no se puede hacer nada. Un telescopio. Después lo nombran Red Natura. La Red Natura dicen que nada debe perturbar el espacio salvo la naturaleza. Entonces aquí, desde el punto de vista jurídico, es un tema muy interesante, porque ya está establecido, nosotros tenemos derecho a que haya telescopios y al mismo tiempo tenemos que proteger el medio ambiente. Distinto es algo que esté de entrada definido como un sitio parque nacional. O sea, un parque nacional o un parque muy protegido ya legislativamente, legalmente tiene una jurisprudencia, tiene un papel que dice que yo allí no puedo ir a poner un telescopio. Entonces yo, sin entrar en debate, creo que en el fondo los legisladores son los que están, porque si no, si nos saltamos las leyes estamos perdidos. Yo creo que nuestra sociedad avanza y somos civilizados y tenemos que adaptarnos, pero siempre cumpliendo las normas. Yo creo que si nos saltamos las leyes serían cosas como una cacicada. No podemos hacer eso hoy día. Nuestro sistema de derecho no lo permite. Entonces, seguramente ahí hay que pensar en un esquema que haga posible algo para lo que no está pensado el sitio. Pero, de nuevo, pensando en el espacio exterior, yo los animo a que hagan... Ustedes son expertos. O sea, Rafael Moro, que estaba aquí, es experto. Su investigación es ver cómo se puede legislar en un tema tan resbaladizo, con tantos intereses encontrados y con sentido común y con una visión de futuro común de todo el mundo. Entonces, es un tema de investigación en derecho internacional importantísimo. Pero volviendo a lo que dice, yo no sé el caso, pero aquello es un parque protegido en Italia, en mi opinión. José Manuel. Yo voy a ser muy breve, pero... Voy a ser muy breve, si el micrófono me deja. Y sin entrar en los pormenores jurídicos del caso, yo creo que antes aquí sí que se ha mencionado, y es una idea muy importante, que la ciencia tiene un uso social y que la ciencia permite a las sociedades avanzar. ¿Cómo compaginamos esto con la protección de la naturaleza? Es donde debemos de llegar al acuerdo, ¿no? Y cómo las leyes deben de proteger una y otra cosa. Y es verdad que estamos avanzando tanto en estos aspectos que, por desgracia, la investigación científica, la investigación tecnológica va por delante de la regulación legal. Tenemos que seguir impulsando la regulación legal, favorecer los acuerdos y llegar a entendimientos que sean razonables para todos. Yo en México,
creo que antes de pasar a la reserva, fue mi penúltimo vuelo, un México-Madrid. Tomé una fotografía y nosotros despegábamos de México. Es como sabéis, un aeropuerto muy alto, ¿no? Y despegábamos y estábamos volando bajo la luminosidad de México durante 38 minutos. Pregunto, ¿los gobiernos no se dan cuenta de todo esto? Bueno, yo creo que los gobiernos se dan cuenta de todo esto, ¿no? Y se dan cuenta de otras muchísimas cosas más. Y yo creo que yo he vivido también en México, conozco perfectamente el fenómeno de Ciudad de México, una gran urbe, pero es que las ciudades necesitan luz y hay quizás 20 millones de personas viviendo allí cuyos recursos a lo mejor no les permiten tener luces de mayor calidad. Y luego después también me gustaría señalar otro problema y que discutíamos ayer y que no existe solo en Iberoamérica, sino que se da también en otras zonas del mundo, y es el de la inseguridad ciudadana, que motiva a que muchos dirigentes, muchos gobiernos, muchos políticos intenten acabar con esta lacra mediante la iluminación de las calles. Quizás no sea el mejor método, quizás no sea el mejor medio, pero lo que en cualquier problema que se nos presenta tenemos que siempre intentar buscar un punto de equilibrio, cómo conjugar todos los intereses que están en juego y que no es fácil teniendo en cuenta además que los recursos por definición son siempre limitados. Ese sería mi apunte, bueno, pero seguro que alguien puede hacer algo. No, muchas gracias. Cerramos y ya las conversaciones. Esto es una demostración que los cielos oscuros y silenciosos son el reto. Ahí estamos. Gracias.